Mi nombre es Omar Navarro, soy músico, llevo este canal desde 2018 y además de dar conciertos he impartido cursos y charlas, además de haber intervenido en radio y podcast. De no haber superado mi miedo escénico, no habría hecho la mayoría de estas actividades. En este vídeo os voy a contar cómo perdí el miedo a hacer vídeos para YouTube y cómo, si queréis, vosotros también podéis perder el miedo, pero no solo a compartir en redes sociales el contenido que os interesa, sino a atreveros a hacer casi cualquier cosa que os propongáis. Es facilísimo comprobar en conversaciones cotidianas cómo el miedo frena a nuestros familiares y amigos a la hora de alcanzar todo tipo de objetivos. Y los miedos específicos de exponerse en redes sociales son múltiples, desde la preocupación por las críticas y la privacidad, pasando por el terror de no tener los conocimientos técnicos necesarios. La buena noticia es que estos miedos son solucionables, cuando no directamente ilusorios. Para explicaros cómo perdí el miedo, no ya a grabar vídeos, sino a la propia idea de aparecer en YouTube, me remontaré unos cuantos años atrás, mucho antes de empezar en esta red social. Antes de poder desenvolverme profesionalmente con comodidad, tuve que pasar un proceso de rehabilitación por el miedo escénico que fui acumulando durante mi época de estudiante de piano. Enseñar las herramientas tan potentes que aprendí en aquel proceso me llevó a crear este canal. Así que por un lado os estoy diciendo que pasé por un proceso para perder el miedo de hacer vídeos en YouTube y que previamente ya había pasado por un proceso para perder el miedo escénico en el mundo de la música. Es así y es muy sencillo. Lo que ocurrió fue que primero superé el miedo escénico en el mundo de la música y al empezar en YouTube y notar unos problemas, incomodidades y limitaciones que os contaré en unos minutos, ya sabía qué hacer gracias a mi experiencia previa en la música. De hecho, este método me ha funcionado tan bien que recientemente he empezado a publicar en Instagram con cero miedo escénico. Aun cuando estaba en mi pico de miedo escénico, tenía una idea muy clara. No iba a dejar de actuar en público, estaba completamente dispuesto a experimentar, aunque en el corto plazo tuviera sensaciones más o menos desagradables. Me basé en algunas experiencias previas en las que había vivido cómo el miedo se iba sin más, de repente, en plena actuación, lo que dejaba la puerta abierta a encontrar una solución. También tenía la sensación de que controlando algunos factores que os comentaré ahora, podría estar razonablemente tranquilo, sin poner en riesgo el producto final, que en mi caso se trataba de un concierto. Aposté por mí mismo y me dije algo así como: voy a organizar una serie de conciertos y aunque en el pasado he tenido malas experiencias y ahora no me siento muy seguro al respecto, confío en que realizando este experimento va a haber como mínimo pequeñas mejoras, lo que me confirmará que voy por el buen camino. El objetivo era lograr pequeños refuerzos positivos que sirvieran de motivación para hacer cada proyecto con más seguridad. Los errores o cosas mejorables me servirían para aprender al intentar corregirlas. Cada caso particular es diferente y esas pequeñas mejoras que yo buscaba tenían que ver en gran parte con mi rendimiento musical. Probablemente vosotros buscaréis indicadores diferentes. En mi caso particular, los factores que necesitaba controlar para sentirme más seguro fueron tres elementos muy importantes de la planificación de un concierto: la sala donde tocar, las obras que tocar y el tiempo para prepararme. De nuevo, vosotros necesitaréis controlar factores específicos de vuestra situación, que pueden tener poco o nada que ver con estos. Ya os adelanto que si queréis poneros inmediatamente a terminar con vuestro miedo escénico, en las tareas o proyectos que realicéis tienen que darse tres características: ofrecer la posibilidad de experimentar, ser una tarea o reto realizable para vosotros y disponer de tiempo para prepararlas de forma al menos suficiente. Para que tengáis una referencia, os explico brevemente qué me aportaba controlar esos tres factores. En primer lugar, la sala donde tocar tenía que ser un lugar donde los asistentes al concierto no fueran grandes especialistas o aficionados hiperentusiastas que acudieran a escuchar interpretaciones de primer nivel. Tenía que ser un lugar donde pudiera permitirme los riesgos de la experimentación sin defraudar a la audiencia. En segundo lugar, la música. Me tenía que sentir muy cómodo con las obras que iba a interpretar. Y en tercer lugar, la fecha del concierto, suficientemente alejada como para poder prepararme de sobra. Os animo a que hagáis este autoanálisis hasta que encontréis cuáles son los factores que están bajo vuestro control y que, al modificarlos, os aportarán la tranquilidad suficiente como para empezar un proyecto anti-miedo escénico en vuestra circunstancia personal. Algo importante que os comenté al principio es que había tenido la experiencia de que el miedo desaparecía de repente, como un interruptor que se enciende y se apaga.
Primero tenía los síntomas de la respuesta de lucha o huida, temblores, manos sudorosas y ganas de salir corriendo del lugar donde me encontraba. Sin embargo, unas pocas veces todo eso desapareció sin que yo hiciera nada voluntario, y siempre que intenté calmarme a propósito, no lo conseguí. Esta experiencia me llevó a dos conclusiones. La primera, el miedo parece crear una atmósfera de realidad, es decir, hace que nos digamos algo como debo estar en una situación realmente complicada porque si no, no me sentiría así. Pero por otro lado, si el miedo se puede ir de repente, quizá no sea tan importante después de todo. Y lo mejor sea quitarle importancia cuando notamos sus síntomas. Os recomiendo reflexionar sobre esto. Las propias manifestaciones físicas del miedo contribuyen a que nos lo creamos. ¿Tiemblo porque tengo miedo? ¿Tengo miedo porque veo que tiemblo? ¿O ambas cosas? Yo diría que es ambas cosas. Así que intenté no dejarme engañar por las manifestaciones físicas, y así atenuar el miedo más emocional y menos físico, por decirlo de alguna forma. Esta habilidad está relacionada con el mindfulness o la meditación, y requiere sentir las cosas sin intervenir, sin intentar eliminarlas. Requiere práctica y paciencia. Cuando se practica el mindfulness con emociones negativas, es como una especie de inoculación de estrés. Os dejo un link a un vídeo del canal sobre meditación que os puede ser útil como introducción. Veamos las enseñanzas que podemos extraer de lo que hemos visto hasta este momento, que en mi opinión suponen los cimientos de la mentalidad necesaria para iniciarse en un proyecto anti-miedo escénico. Primero, aunque os parezca imposible estar tranquilos en ciertas situaciones, sí es posible, porque a veces la tranquilidad llega de repente, sin razón aparente, pero lo ideal es buscar activamente factores que fomentan esa tranquilidad. Tirar la toalla no tiene el potencial de terminar con nuestro miedo, pero actuar siguiendo una planificación sí lo tiene. Siempre es mejor actuar porque aunque no se esté 100% seguro, es la única forma de obtener la experiencia para corregir errores y ganar seguridad. No actuar nos deja donde estamos, o peor, nos frustra. Para actuar, debemos buscar retos asequibles, no retos imposibles, que nos generarán aún más estrés y ansiedad. Darse cuenta de cómo el miedo se retroalimenta cuando nos fijamos en sus manifestaciones físicas, como temblores o sudores, funciona como un debilitador del miedo. Para hacer esto, es recomendable estar familiarizado con la meditación o el mindfulness. Así que después de unos cuantos años realizando conciertos con este enfoque, fui acumulando experiencias, mi seguridad aumentó y pude involucrarme en proyectos cada vez más complicados. También me volví más consciente de mis capacidades y de cómo ampliarlas. Y algo muy importante, empecé a quitarle importancia a esa sensación inicial de miedo a la vez que aumentaba mi interés por nuevos retos y en cómo superarlos. A pesar de toda esa experiencia de mejora, cuando empecé en YouTube volví a tener cierto miedo escénico, pero también tenía la absoluta convicción de que sería algo temporal. Esto era lo que me intranquilizó al principio. En los primeros meses surgían automáticamente pensamientos como ¿me están oyendo los vecinos? Y eso me bloqueaba la voz y hablaba con un volumen absurdamente bajo. Actualmente es imposible que mis vecinos no me oigan. Luego estaba el tema de la recepción de los vídeos, más los aspectos técnicos. ¿Tendrían visitas los vídeos? Porque en definitiva los hacemos para que sean vistos. Y si tuvieran visitas, ¿serían bien recibidos? Porque otro objetivo es conectar con una audiencia que recibe algo de valor. El aspecto técnico, vídeo, audio, iluminación, edición y demás, que está muy relacionado con el éxito de los vídeos, también era motivo de preocupación. Porque ahora no soy un experto en estas cosas, pero cuando empecé sabía mucho menos. Hablar a cámara es extraño y artificial al principio, porque no hay una persona real escuchándonos. Es paradójico que nos dé miedo hablar a personas, pero que también nos moleste no hablar a personas. Creo que esto se debe solo a falta de experiencia y de entender que cuando el vídeo está publicado, efectivamente hay personas escuchándonos. Finalmente, tuve que aceptar que los vídeos no tenían visitas. Y unos años después, cuando comenzaron a tenerlas, tuve que aceptar que cuando la gente hacía comentarios era generalmente porque no estaban de acuerdo o porque malinterpretaban mis ideas. Estos problemas hacían difícil ponerse a grabar, pero acepté los problemas en los que yo poco o nada podía hacer y aprendí de todo aquello que sí podía corregir. Este es el sistema que seguí, que os presento como una checklist de 5 puntos. Cuantos más de ellos cumpláis, más seguros os sentiréis para empezar a grabar, o lo que queréis hacer.
Tengo claro mi objetivo y es importante para mí. En mi caso, el objetivo era publicar vídeos para transmitir lo que había aprendido y lo que siguiese aprendiendo sobre la mente humana, dando presencia al tema del miedo escénico. Muy simple, pero para mí suficientemente valioso e importante como para contrarrestar los problemas. ¿Qué objetivo es importante para ti? Encuéntralo y a partir de ahí trata de eliminar los obstáculos. El objetivo es el punto estable donde agarrarnos en momentos de incertidumbre emocional. Estoy dispuesto a empezar. Lo más importante es empezar, no importa que no estemos formados, siempre que no corramos un peligro catastrófico real. Un peligro de este tipo es la certeza de que empezar humildemente nos va a crear más perjuicios que ventajas. Por ejemplo, si empiezo hablando de algo sobre lo que no tengo ni idea, la gente puede tacharme de fraude o de incompetente, pero la cosa cambia cuando especificas que estás en un proceso de aprendizaje que quieres compartir en redes sociales. Otro ejemplo es si empiezas con unos recursos técnicos muy limitados que no sirven para transmitir eficazmente tu contenido. Para poder empezar hay que liberarse de la aparente búsqueda de perfeccionismo. Cuando el miedo escénico surge ante la perspectiva de cometer errores que nos perjudiquen, malos resultados, malas notas, malas críticas, podemos llegar a creer que la solución al miedo es lograr un resultado tan perfecto que no haya posibilidad de crítica. He dicho que es una búsqueda aparente porque se basa en presupuestos poco prácticos. Primero, generalmente lleva mucha energía, dedicación y estrés acercarse a objetivos ideales, así que poca gente llegará, en realidad, a hacer algo que pueda llamarse perfecto. Pero lo peor es que algo perfecto es tan fácil de estropear que la tensión por la posibilidad de que ocurra también puede ser muy alta y una invitación al miedo escénico. Segundo, en muchas áreas la perfección no es objetiva. Lo que para ti puede acercarse a la perfección puede ser la antítesis para otra persona. Así que esforzarse demasiado para ello puede ser un desperdicio de tiempo y energía. Estoy dispuesto a aprender. Casi cualquier capacidad que no tengas ahora mismo puedes desarrollarla con trabajo y tiempo. Esto no quiere decir que te vas a convertir en un maestro, solo que es perfectamente posible aprender capacidades que ahora nos parecen muy lejanas. Es lo que les pasa a mis alumnos de piano cuando a principio de curso miran las últimas páginas de su libro. Según grabamos vídeos, vemos muchas cosas que no nos gustan. De forma natural, hacemos autocrítica y poco a poco buscamos soluciones. Encontrar soluciones nos enseña objetivamente que tenemos la capacidad de aprender y mejorar, y no solo es que veamos cosas que no nos gustan, sino que muchas veces nos equivocamos, lisa y llanamente. Como equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje y del desarrollo de cualquier proyecto, no tiene mucho sentido darle las connotaciones de drama y tragedia que se le suele dar. Además de la autocrítica está la crítica de los demás. Cuando te hagan una crítica, aunque esté envenenada, préstale atención. Puede ser un consejo valioso sobre algo en lo que no habías reparado. Conozco el valor real de mis emociones. Las emociones no nos dicen de forma exacta lo que ocurre. Déjame que te explique lo que esto significa, porque es de vital importancia. Todos buscamos emociones positivas y tratamos de evitar las negativas. Las emociones en general se basan en el contexto y en la experiencia previa, lo que significa que si hemos tenido miedo escénico en el pasado, es muy probable que lo tengamos ahora. Los sesgos de percepción fomentados por las emociones hacen que interpretemos las situaciones según lo que hemos vivido subjetivamente, así que no somos objetivos. Las emociones negativas nos pueden meter en un bucle del que es difícil salir, por lo que es vital que cuanto antes cuestionemos la validez de esas proyecciones y emociones. En realidad, las emociones son una herramienta para tratar de entender qué sucede en cada momento, clasificando situaciones o personas como favorables o desfavorables, amigos o enemigos, etc. Pero como no tenemos toda la información y sí tenemos sesgos, las emociones no nos dicen de forma exacta lo que ocurre. Cuando sientas miedo, sé totalmente consciente de que las razones que te asustan pueden no ocurrir en el futuro ni estar ocurriendo ahora. O de estar ocurriendo puede no tener las consecuencias que imaginas. Adopta el hábito de reflexionar sobre si la situación es tan mala o tan buena, no te creas un dios de repente, como te dicen tus emociones. En lugar de dejarte llevar, aplica tu mentalidad de aprendizaje para calibrar tus emociones y tenerlas como una fuente más de información, no como la fuente principal. Si haces esto, cuando te sientas inseguro o desanimado, la emoción será mucho menos importante y por tanto menos paralizante. Si proyectas algo, intenta que sea un escenario probable.
para que puedas o bien estar tranquilo o bien tomar las medidas adecuadas. Yo he tenido emociones negativas al sentirme cohibido al hablar, al no tener visitas, al recibir comentarios negativos, pero con la mentalidad que os estoy presentando las he dejado ir y estos factores apenas me afectan. No son para mí un problema. Entiendo que siempre hay elementos en contra. Las personas se suelen agrupar por intereses comunes y opiniones compartidas. Entonces se forman varios grupos, infinidad de grupos de hecho, que tienen ideas contrarias. Lo mismo ocurre en las redes sociales y es el origen de los haters. Hay que aceptar que forman parte de la vida. De alguna forma, si no se ha tenido haters, en cualquier campo es difícil entender cómo funciona el mundo. Por otro lado, están los problemas técnicos, los contratiempos de todo tipo, malentendidos, trabajando con personas, editores, diseñadores, etc. A veces no somos capaces de cumplir los plazos que habíamos establecido. En síntesis, la aventura en YouTube tiene los mismos altibajos que cualquier otra actividad y hay que aceptar que van a ocurrir. Acéptalo y relájate para tener la mente ágil. Ya lo tienes, ponte a grabar ya con lo que tengas y a medida que trabajes toma nota de lo que no te gusta e intenta cambiarlo. En los momentos en los que las emociones te superen, puedes utilizar los recursos para motivarte o relajarte que te dejo en la descripción. Si tenéis preguntas, no dudéis en expresarlas en los comentarios. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.